Pues buenos días a todos. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en nuestra academia a una invitada especial. Esta invitada es la doctora Laila Muñoz Castellanos, que nos acompaña desde la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La doctora es investigadora titular C, es responsable del Laboratorio de Micología, es miembro del núcleo académico básico del posgrado en la maestría en Ciencias en Biotecnología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. Entre sus distinciones se encuentran su participación como representante de un proyecto UNESCO-CITED sobre competitividad agroalimentaria en 2016, la beca Erasmus Mundus y haber sido elegida como TED Talker con el tema Bacterias del suelo, la farmacia del futuro. Entonces, Laila, sin más preámbulo, te cedo la palabra para que nos deleites con tu plática. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a la doctora Ana Reyes. Le agradezco muchísimo. La verdad, dentro de mi cuerpo académico, yo soy la que estoy a cargo de todo lo que es de microbiología, lo que es la utilización de hongos y de microorganismos. Entonces, mucho de lo que hacemos es en el área agrícola, por eso le puse biotecnología agrícola a la presentación. Y bueno, cada vez utilizamos más agroquímicos, ¿verdad? Y estamos no nada más haciéndole daño al planeta, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y pues a la macro, micro y mesofauna, ¿verdad? Este, Siempre mis pláticas, cuando hablo de la utilización de productos naturales, inicio con esta frase de Paracelso porque es bastante interesante de que no porque sea natural o porque sea de la naturaleza sea bueno, ni tampoco lo vamos a consumir en grandes cantidades, pero pues todo tiene una dosis, ¿verdad? La dosis realmente es el veneno. Y a partir de que Paracelso hizo todas estas ideas de entre más se consuma es más el veneno o algo a pequeñas dosis, aunque sea veneno, es benéfico, bueno, pues a mí me encanta siempre comentar el que las pepitas de las manzanas y de las peras y de los duraznos, las almendras amargas, pues tienen compuestos cianogénicos y no porque sea algo natural y que no lo consumamos, no nos va a pasar nada. Siempre hay que tener muy claro cuáles son los componentes que hay, si es que sabemos de esto, ¿verdad? Digo, pero no porque sea natural. A mí me dice mucha gente, es que son pastillas naturales. Bueno, pero también hay que saber qué otras cosas contienen. Y bueno, a partir del boom de todo lo que fue lo sintético, la química sintética, pues hay que hablar del DDT y en este caso, pues fue algo benéfico, realmente tan bueno durante la Segunda Guerra Mundial que le dieron el premio Nobel, ¿verdad?, al doctor Paul Hermann Miller, pero al paso de los años nos damos cuenta que pasamos de esto, que les ponían a las personas directamente el DDT en el cabello, en la ropa, a pasar a esto, que aunque está el contenido del DDT en grandes toneles y ya empacados, hay que tener equipo de protección. Entonces, bueno, si estamos hablando de esa época que era hasta un honor, ¿verdad? Pertenecer a las fuerzas que sanitizaban a las personas. En este caso, pues pasamos a ya no utilizar el DDT solamente en cuestiones ya de salud y esto solamente por el gobierno. Eh, por eso es importante hacer un poco de historia y saber que a partir de que se empezó a utilizar en grandes cantidades, no nada más el DDT, sino otros plaguicidas sintéticos, empezamos a envenenar el ambiente. Y bueno, a Rachel Carson, que fue una gran bióloga, ella al escribir este libro, que era una novela realmente de la Primavera Silenciosa, en 1962, ella como fotógrafa pudo capturar muchos de esos momentos que ella vio por 30 años en el bosque, que en Estados Unidos, que todo empezó a disminuir la cantidad de aves que cantaban en las mañanas, los huevos que ella veía que ya estaban todos desbaratados, que realmente no llegaban a eclosionar. Y bueno, gracias a ella y al escrito de este libro, porque ella era fotógrafa aparte de bióloga, se instituyó la EPA, o sea, fue cuando fue la primera organización de la medio ambiente que se hizo a nivel mundial, inició, claro, en 1965, y fue cuando ya se empezó a regular todo lo que eran
las sustancias químicas que se contenían en los plaguicidas. Eh, Realmente nosotros ahora el iniciar el área que nosotros trabajamos es utilización precisamente de los productos naturales, ya sea de las plantas o de los mismos microorganismos, para utilizarlos no nada más como plaguicidas, sino también como controladores de microorganismos, de bacterias o de hongos en los alimentos. Entonces, realmente no es porque estemos inventando algo nuevo, ni como decimos vulgarmente, el hilo negro, pero ahí me encontré esta frase de un pensador latino, Litica, 400 años antes de Cristo, que él mismo decía que todas las plagas que emergen de la tierra, la misma tierra suministra el antídoto. Realmente nosotros después de utilizar cosas naturales, ¿sí? Que era como se curaba la gente antes, hubo que surgiera la síntesis o la industria química, y ahora creo que tenemos que volver a esto nuevamente. En el American Chemical Society hay un artículo de Cantrell que nos dice que todo lo que se ha estudiado ya de los nuevos plaguicidas o de los plaguicidas que se han ido registrando, ya más del 70% o más cerca del 70% tienen en su base como ingrediente activo un producto natural. Estamos dándonos cuenta que tenemos que hacerlo. O sea, buscarle propiedades a las plantas, volver a utilizar aquellos componentes que antes utilizaban nuestros antecesores. Y bueno, por lo mismo, nuestro cuerpo académico, que antes se llamaba de agrorrecursos, así era como lo teníamos el cuerpo académico registrado, cambió a química de alimentos y productos naturales. Somos estos 4 integrantes ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, cada uno con un papel, por supuesto, importante en cuanto a su área de expertise. La doctora Erika Salas, ella es agroindustrial, ingeniera agroindustrial, pero su área de trabajo principalmente es la química analítica, utilización de HPLC, masas, etcétera. El doctor León Hernández, él trabaja todo lo que son métodos de extracción de todo tipo a partir de las plantas. El doctor Néstor Gutiérrez, él trabaja microbiología en alimentos y principalmente todo lo que son lácteos, mejorar la producción de los lácteos utilizando microorganismos, sobre todo para la producción de bacteriocinas y productos naturales para el cuajado, etcétera. Y bueno, su servidora, yo lo que trabajo es más que nada el área de micología, aunque también trabajo con microorganismos del suelo, con bacterias y hongos del suelo. Entonces, en conjunto trabajamos todo lo que es la extracción de fitoquímicos y revisar sus compuestos bioactivos y casi todas las pruebas que se hacen ya para ver esos compuestos bioactivos lo hacemos en el laboratorio en el que yo laboro. Bueno, lo que voy a hacer es como un repaso así lo traté de organizar entre qué es lo que utilizamos de bacterias contra hongos, o sea, bacterias benéficas contra hongos, o sea, todas las combinaciones posibles, siempre les digo, bacterias contra bacterias, hongos contra hongos, aceites esenciales o extractos vegetales, que ahora les llamamos extractos funcionales contra hongos, y combinaciones también de estos contra bacterias. Antes los utilizábamos por separado, ahora ya empezamos a hacer combinaciones. Entonces, voy a empezar haciendo un pequeño repaso de algunos de los proyectos ya concluidos de nuestros alumnos. En este caso voy a iniciar precisamente lo que son de bacterias del suelo. En este caso hemos estado trabajando con las mixobacterias. Estas mixobacterias son bacterias normales del suelo, ese es su hábitat, pero tienen una facultad de producir una gran cantidad de metabolitos secundarios bioactivos. Nosotros hemos trabajado con su capacidad antibacteriana, con la capacidad antifúngica, que hemos obtenido muy buenos resultados, y en este momento estamos trabajando con la producción de potilonas en líneas celulares de cáncer de mama y de colon, en combinación con la Universidad de la Ciudad de México, pero la capacidad antibacteriana y la antifúngica, bueno, ya tenemos algunos resultados. En este caso fue desde aislar el microorganismo a partir de suelos de Chihuahua.
son microorganismos muy especiales que se les llaman sociables, son bacterias sociables que forman cuerpos fructíferos. Esto es visto, aquí me faltó ponerle en 40 por, o sea, realmente, pero a través de un estereoscopio, no es a través del microscopio, es directamente cómo se ven los cuerpos fructíferos de la bacteria. Nosotros lo que hacemos es que ponemos pellets de conejo esterilizados, lo utilizamos como trampa, como tejido trampa, ponemos el suelo que queremos analizar si está ahí algunas de estas mixobacterias. Al paso de un mes, tardan mucho, la verdad. Nos decía un investigador que conocimos en un congreso, nos dijo, no, dijo, esto a mí es mucho tiempo porque de aquí a aquí pasaron 6 meses. O sea, a partir de que lo tuvimos en cultivo en su medio, en su hábitat, a pasarlo ya puro en varios medios de cultivo hasta que obtuvimos las colonias que crecen así en forma de enjambre, pasamos casi 6 meses, pero cuando ya obtuvimos la bacteria pura, este, y ya se le hicieron pruebas de biología molecular, etcétera, pasamos a saber si realmente producía metabolitos secundarios que fueran bioactivos. Y en este caso, Chihuahua, que es una zona totalmente agrícola, tenemos problemas por enfermedades fungosas en chile jalapeño, en cebolla. Muchos de los proyectos bueno, algunos de los proyectos que les muestro aquí es en chile jalapeño, cebolla, tomate, también todo lo que es los alimentos en carne. Hemos hecho pruebas en carne para consumo humano. Entonces, era primero hacer pruebas de enfrentamiento, ver si inhibía el crecimiento, sobre todo de hongos que causan enfermedades. En este caso, nosotros lo aislamos de chile jalapeño y de tomate. Hicimos pruebas con varios hongos, Alternaria alternata, con Fusarium fujicuroi, con algunos actinomicetos también que teníamos propios ahí en el laboratorio. Y bueno, este fue el más representativo porque inhibió el crecimiento de Alternaria. Este es nuestro control. Esta es la prueba de enfrentamiento. Siempre ponemos una línea. Esta es la bacteria y no dejó crecer Alternaria. Tuvimos que hacer análisis de micelio, análisis de producción de conidias. De hecho, ni siquiera permitió que produjera alguna conidia. El micelio empezó a tener vacuolizaciones y entonces nos fuimos a hacer pruebas de microscopía confocal para verificar si había realmente un daño a nivel de las hifas. Y entonces este es el control. Vemos el tamaño aproximado desde el tamaño más pequeño de las hifas hasta el mayor y vimos una disminución significativa en las cifras. Después de todo esto, lo que hicimos fue verificar por HPLC, espectro de masas, cuáles serían los metabolitos que pudieran estar actuando ahí. Debo de aclarar que esto nos lo llevamos desde una tesis de licenciatura hasta una tesis de maestría. En la de licenciatura fue el aislamiento, identificación de la bacteria por medio de biología molecular. Y ya en maestría hicimos pruebas contra hongos, contra bacterias, y bueno, ya lo último fue verificar si existían metabolitos bioactivos que produjera la bacteria. Para encontramos 3 compuestos, uno de ellos el laurequín, que ya está notificado en Stigmatella aurantiaca. Encontramos otro que es el nanoquelin B. También está dentro o sea, las mixobacterias es un grupo muy grande de bacterias deslizantes o sociables y entonces comparten muchos de los metabolitos que producen. En este caso encontramos 3, les digo, y que precisamente son de 3 mixobacterias ya reconocidas. En el caso de la Judasol es de los que se ha notificado que tiene un amplio espectro contra hongos. Entonces, de manera general, les comento que en el caso de la mixobacteria, ya al encontrar condiciones propicias para ella, porque le estuvimos cambiando diferentes medios de cultivo, utilizamos 7 medios en caldo diferentes, ajustamos tiempos para ver en qué momento el microorganismo ya estaba produciendo sus metabolitos secundarios. A partir de aquí, bueno, a la par realmente lo que hicimos fue verificar exactamente la misma bacteria, pero contra bacterias que causan enfermedades en humano. En este caso, las primeras pruebas que hicimos fueron unas pruebas de depredación. Es una bacteria que, aunque es gram negativa, es una
beta proteobacteria, delta proteobacteria depreda a otras gram negativas. En este caso la pusimos contra una E. coli. Aquí está nuestra bacteria y lo que hicimos fue poner una línea de E. coli y no sé si alcancen a ver ahí, empieza a haber un halo de inhibición donde empieza a depredar, se empieza a alimentar de la E. coli. Entonces, bueno, al hacer estas pruebas de predación, primero teníamos que verificar que la bacteria tuviera esa capacidad. Y lo que hicimos después fue ponerla en caldos, ¿sí?, a diferentes tiempos y hacer extracciones en rotavapor, hicimos fraccionamientos y a partir de ahí hicimos unas simples pruebas de Kirby-Bauer y los caldos que obtuvimos, pues los pusimos en papel filtro y los pusimos contra la E. coli, ¿sí?, y contra el Staphylococcus aureus. Con el que fue mucho mejor en cuanto a la actividad fue contra el Staph aureus. Contra la E. coli hicimos varias pruebas a diferentes concentraciones y realmente no fue tan efectivo como hubiéramos deseado, pero sí encontramos un efecto mucho mejor y más definido contra Staphylococcus aureus. Escogimos precisamente para bacterias que pueden causar enfermedades a través de los alimentos, porque tenemos que hacer pruebas tanto para microorganismos que hay en campo como para microorganismos que causan enfermedades por alimentos. Dentro de todo lo que tenemos de la facultad en el laboratorio, tenemos un separio de actinobacterias. En este caso, las actinobacterias que tenemos las aislamos de suelos de aquí de Chihuahua en zonas de un viñedo, específicamente en la rizósfera de diferentes variedades de vid. Teníamos 122 cepas y de ahí empezamos a descartar las que les encontrábamos alguna actividad, ya sea contra hongos o contra bacterias. De todas ellas, en este caso, Alejandra, Jaime y América, ellas empezaron a trabajar, empezaron con 83 cepas de las que tenemos de las actinobacterias que ya vimos que tenían cierta actividad y de todas ellas encontramos 7 que eran muy efectivas y luego al final nos quedamos nada más con una que ya de otras tesis ya sabemos que es del género Streptomyces. Ahorita está lista ya para mandarse a secuenciar para saber la especie. Y de esta bacteria lo que hicimos fue precisamente verificar si tenía alguna actividad antimicrobiana, sobre todo contra bacterias en humano. Y lo que hicimos fue probarlas contra cepas ATCC. En este caso fue Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus fecalis y Staphylococcus aureus. Hicimos varias pruebas. Debo de reconocer que en el caso de las actinobacterias, como tienen un micelio y a la hora de que la ponemos en agitación, ponemos diferentes medios de cultivo. En el caso de estas bacterias, pues hay un gran catálogo de caldos que le llaman ISP, que es el International Streptomyces Project. Te dan diferentes oportunidades o variables en cuanto a los medios de cultivo. Utilizamos desde el 1 hasta el 9 diferentes caldos y aquí en Chihuahua el problema a veces es que en el verano hace mucho calor y aunque se tenga la incubadora estabilizada en una temperatura, se nos subía muchísimo. Estuvimos batallando mucho para ajustar más que nada los medios y el tiempo y las temperaturas para que la bacteria produjera sus metabolitos. Se nos vino la pandemia en el 2020 y nos quedamos hasta cierto punto. Este trabajo todavía, de la verdad, todavía no está realmente concluido como quisiéramos, pero sí nos dimos cuenta que estas siglas que tienen aquí, estas letras son de las que les pusimos a las bacterias porque teníamos dentro de ellas mismas algunas variables. Entonces, la P es la que nos funcionó mucho mejor contra algunas de estas bacterias, de que teníamos varias pruebas ya hechas, no nos fue efectivo contra estos. Y bueno, lo que ahorita nos estamos enfocando son principalmente contra pseudomonas. En el caso de pseudomonas nos dimos cuenta que
la forzaba a producir muchos sideróforos. Estamos haciendo ahorita pruebas con esto. Y en el caso del Staphylococcus aureus, bueno, pues todavía continuamos haciéndole algunas pruebas. Más adelante voy a hablar más de las actinobacterias que tenemos en el laboratorio, porque realmente las empezamos a utilizar como biofertilizantes. Y bueno, eso es una parte de lo que vamos a ver al final. En el caso de los hongos, bueno, pues hay mucha información, ¿verdad?, de hongos entomopatógenos desde finales de 1800, por Agostino Bassi. También sabemos que la pared celular de los hongos, tiene un componente similar, bueno, no similar, tiene quitina, al igual que el exoesqueleto de los insectos. Entonces, aquí lo interesante era ver que muchos de los hongos que se utilizan como entomopatógenos, como es Beauveria, Metarrhizium, tricoderma, también podían ser, qué tan efectivos eran contra hongos, pero propios de la región. Les comentaba que tenemos mucho problema de enfermedades fungosas, sobre todo en Chile jalapeño. Chihuahua es uno de los principales productores de chile jalapeño, que cuando se deja de madurar se hace chipotle. Entonces es de los principales productores de chile chipotle. Entonces nosotros con lo que empezamos a trabajar fue primero con Trichoderma asperellum. Después empezamos a obtener Trichoderma harzianum, empezamos a trabajar con ellos, pero realmente de estos dos, el que nos funcionó mucho mejor fue el asperellum. Y bueno, fue a la hora de estar resembrando el fusarium, me contaminó el asperellum y lo quise poner nada más como cuando uno quiere que le queden las cepas muy bonitas, y que no, precisamente no quiero que en ese momento esté atacándole el tricoderma, pues el tricoderma hizo de las suyas con mi cultivo de fusario. Bueno, de los trabajos que empezamos a hacer, más que nada porque los productores de chile jalapeño en Chihuahua tienen un problema muy grave con la cenicilla. El microorganismo que tenemos aquí es la Libellula táurica, y en este sentido, pues como es un parásito obligado, no lo podemos cultivar en el laboratorio. Lo que hicimos fue primero el tricoderma, que en este caso Nayeli Flores, la tesista, fue desde tenerlo ya purificado, hacer pruebas de verificar su estructura macroscópica, microscópica, y aquí lo que hicimos fue obtención de las conillas nada más del chile jalapeño directamente, y a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue el tricoderma ponerlo en diferentes medios de cultivo, principalmente caldos, para activar la producción de quitinasas, pero también necesitábamos de glucanasas. Entonces los caldos nosotros los enriquecimos con el champiñón ese de comestible, el agaricus. Lo pusimos, lo liofilizamos, lo adicionamos al medio de cultivo para permitir la producción de quitinasas en el caso de tricoderma, y también le adicionamos rastrojo de trigo molido. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que empezamos a monitorear es que, se empezaran a producir esas endo y exoquitinasas. O sea, sabemos que tricoderma es un buen microorganismo hongo benéfico, pero queríamos saber qué tan efectivo era contra la cenicilla. Entonces lo que hicimos fue empezar a verificar la producción de quitobiosidasas, la N-acetilglucosaminidasa, y bueno, a partir de ahí los resultados que obtuvimos fueron favorables, que ahorita se los voy a mostrar. Entonces lo que hicimos, perdón, que me voy a regresar, no sé por qué me quedó así, empezamos también con Metarrhizium anisoplia, siguiendo, fue un año de diferencia, viendo si realmente llevaba ese mismo patrón, porque se vende y se utiliza precisamente como entomopatógeno. En este caso, Judith es la que nos ayudó en este proyecto, y también contra el mismo Libellula, porque les comento, es un problema grave. ¿Qué es lo que encontramos? Pues bueno, esto nos permitió hacer una publicación. Encontramos realmente que cualquiera de los dos produce glucanasas, también produce cualquiera de las quitobiosidasas y de las endoquitinasas, y esto no nada más fue el verificar que produjera las enzimas, sino que se aplicó en campo. Se aplicó en campo por tiempos. Nosotros lo que hicimos fue verificar por tiempos a los 3 días, a los 5 días, a los 10 días, qué tanto se producían de las enzimas. Cualquiera de las enzimas estuvimos verificando, les digo, endo y exoquitinasas y las glucanasas,
y fue aplicada en campo. Aquí lo que se hizo fue precisamente aplicar en chile jalapeño, también lo que le llamamos el chile de árbol, ¿sí? Y se comparó con un tratamiento químico, que por supuesto el tratamiento químico en este caso pues fue mucho mejor en cualquiera de los dos, pero en cuanto a la severidad con respecto a los controles, sí, en el caso que nosotros esperábamos que el que funcionara mejor fuera el metarricium, porque ya está mucho más notificado y mucho más trabajado, bueno, pues el que nos empezó a funcionar mejor fue el tricoderma. Dentro de esto se hicieron escalas de severidad y de incidencia, tanto en chile jalapeño como en chile de árbol. Y bueno, aquí nos queda, nosotros se aplicó el hongo completo, no aplicamos nada más la solución enzimática. Aquí faltan estudios de que pudiéramos ver si aplicamos la solución enzimática a campo y que no fuera atacado, que no tuviera una fotólisis o una volatilización para verificar que realmente es funcional, no necesita la necesidad de no tener que utilizar el hongo completo, sino nada más sus enzimas. Y bueno, esa es una parte de ya aplicaciones que se están haciendo en campo y que se está todavía verificando, pero como estoy dentro del área de alimentos, a mí me encantaría trabajar nada más todo lo que es de campo, pero de alimentos empezamos a trabajar todo lo que son aceites esenciales y extractos vegetales, o lo que le llaman ahora extractos funcionales. Aquí les pongo desde las primeras tesis que iniciamos, y entonces empezamos a hacer todas las combinaciones que empezamos a verificar, que nos comentaban, porque nada más utilizas aceite de orégano. En Chihuahua usamos mucho el aceite de orégano para muchas cosas. Entonces nos dijeron, ¿por qué no usan también este y el otro? Entonces todo lo que les presento aquí es todas las combinaciones que hicimos. Aquí nada más les puse así, pero realmente fue de inula, de clavo, de pimienta, de canela, de orégano, y todos sí debo de aclarar que siempre lo hacemos en combinaciones con ésteres de ácidos grasos de diferente cadena. Aquí vamos desde 6 carbonos, desde caprilato, heptanoato, caproato, nonanoato, o sea, nos vamos hasta 14 carbonos, y todos estos siempre en combinación, solos, combinados, y entonces a partir de esto nos permitió ir verificando cuáles eran los mejores aceites o cuáles eran los mejores extractos vegetales en combinación con los diferentes ésteres dependiendo de la cadena y contra hongos que tenemos problema en Chihuahua. En este caso, Rhizoctonia solani lo tenemos mucho en frijol. Monilinia, pues hay mucha producción de durazno aquí en Chihuahua. Colectotrichum también tenemos problemas. Fusarium, Aspergillus niger, como de post cosecha, alternaria alternata en manzana y también en chile. Entonces empezamos a hacer todas las combinaciones que pudiéramos en diferentes trabajos. Lo que les voy a presentar es de la fusariosis en cebolla, porque estamos teniendo un problema muy grave. Antes se pensaba que nada más había virus, ahorita las virosis en cebolla y en chile jalapeño están haciendo estragos, pero encontramos que había fusarium y aislamos 2 cepas de fusarium. Al identificarlos, las 2 eran solani, pero eran de morfología muy diferente, entonces tenemos que buscar si son algunas especies, subespecies o formas especiales. Entonces les pusimos cepa 1 y cepa 2, una es de color blanco y la otra tiene un color amarillento. Hicimos varias pruebas con aceites esenciales, en este caso eugenol, timol y carbacrol. Bueno, voy a aclarar. Los primeros ensayos que hicimos eran los aceites esenciales completos. Entonces, cuando se analizan, vemos que tienen diferentes componentes, cariofileno, limonenos, carbonas. Entonces, lo que se hizo después de todos los primeros estudios fue utilizar esas moléculas, pero por separado, no utilizar el aceite esencial completo, sino estos que están ustedes viendo aquí ya son los grado reactivo. Los compramos por separado para ver si no había una sinergia positiva o negativa al estar todos en conjunto
en el aceite esencial. Estas pruebas que tenemos aquí fueron precisamente ya nada más con los componentes por separado. Y nada más les puse los que funcionaron mejor porque nos dimos cuenta, por ejemplo, el cariofileno está en un porcentaje muy elevado, pero la verdad no causa ni ninguna inhibición. En algunos casos, al hacer las combinaciones, hacían una sinergia negativa con el que realmente era un buen compuesto. Entonces, el eugenol es el que nos funcionó muy bien a partir de las 500 partes por millón. Ya a partir de las 300 partes por millón empezamos a ver disminución. Este es el control. Igual en el caso del timol, el carbacrol, que es uno de los componentes del aceite esencial del orégano, lo hemos visto muy efectivo contra otros hongos. En el caso de Fusarium no nos funcionó como hubiéramos esperado, pero la verdad que dentro de los mejores pues fue el eugenol, que es el compuesto activo del aceite esencial de clavo. De todos los trabajos que hemos hecho, pues hemos visto clavo, pimienta, combinaciones, sus componentes, entonces, pero siempre aplicándolo in vitro, haciéndolos in vitro, de ahí nos fuimos a ver si algunos de estos también los podíamos hacer microencapsulados para que pues, tuvieran una vida de anaquel más larga, etcétera, etcétera. Pero nos hacían la observación los productores, que es a los que tenemos que escuchar realmente, que qué pasaba si aplicaban eso directamente en el suelo o directamente sobre la cebolla. A ellos los que les preocupaba era la germinación de la semilla. Entonces tuvimos que hacer algunas pruebas de imbibición. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas dejar, en este caso, el eugenol, timol y carbacrol, que son los que funcionaron mejor, pero realmente el eugenol era uno de los mejores? ¿Cuánto tiempo tenía que imbibirse la semilla para que pudiera funcionar el compuesto? Y luego después de eso, hacer pruebas de germinación. Claro que las pruebas de germinación, pues el que nos funcionó mejor, pues fue precisamente el eugenol. Ahí disculpen cómo se me movió, pero el eugenol es el que funcionó mejor tanto en tiempos para germinación, en porcientos de germinación de la cebolla. Entonces, en este caso, varios de los trabajos que hemos hecho había sido nada más in vitro, entonces ya tuvimos que empezar a hacerlos directamente en campo. Entonces, no nada más en campo, lo que le llamamos nosotros in vivo, ¿verdad? Entonces, hacemos pruebas in vitro, en este caso fue contra Fusarium oxysporum, también casi todas estas fueron en tomate, Fusarium lo aislamos de tomate y el Aspergillus también, entonces tuvimos que hacer pruebas otra vez, no nada más in vitro contra los hongos, sino también verificar si ya el proceso se mejoraba in vivo, o sea, con el tomate. Y bueno, de estos que obtuvimos aquí, nosotros tuvimos que volver a hacer pruebas. Siempre tenemos que estar verificando los componentes de los aceites esenciales que constantemente estamos obteniendo. Vendría siendo el del clavo y el de la pimienta. Y en este caso, bueno, ¿cuáles eran los componentes que estaban en mayor proporción? En el caso, pues, del clavo, pues ya lo sabemos, es el eugenol. Y entonces hicimos pruebas con los dos, tanto in vitro como estas son las pruebas in vitro, y nos damos cuenta que tanto el Fusarium como el Aspergillus, en el caso del eugenol, pues funciona muy bien, ¿sí? Y también hay que aclarar, pues bueno, los carbonos, los ésteres que le adicionamos para potencializar, más que nada es para que permitirles entrar a la célula vegetal. Y bueno, las pruebas que hicimos en tomate pues ya fueron mucho más alentadoras para nosotros darnos cuenta a qué concentraciones. También hay que aclarar que en el caso del eugenol, y como el orégano también, el aceite de orégano, tienen un olor muy penetrante. Entonces hay que verificar ya después de que el tomate se haya rociado con la solución, porque lo hacemos con diferentes ésteres, si no afectan la capacidad de lo que le llamamos las propiedades organolépticas, ¿verdad? Ahorita, pues por lo mismo agregué un trabajo que se hizo con carne molida con chuleta y con carne molida. Bueno, a partir de todo esto, tuvimos que hacer pruebas para verificar ahora in vitro, todo lo que hicimos in vitro, hacerlo
no nada más in vivo, sino también in situ, o sea, hacerlo directamente en el suelo, en las semillas y tratamientos directamente en la planta. En este caso lo hicimos en frijol. El trabajo pues sí nos llevó bastante tiempo porque teníamos que verificar todos los que habíamos adicionado de ésteres, que realmente se quedaran sobre la hoja, que realmente penetraran. En este caso, pues los muchachos tuvieron que hacer muchos postulados de Koch e inoculábamos a las plantas con, en este caso, Rhizoctonia y luego dejábamos pasar que hubiera daño en la planta y luego volver a aislar el microorganismo, a ver si seguía presente, si el daño que veíamos en las plantas no eran por la luz del sol, por otros factores abióticos. Entonces, realmente todo el proceso que hicimos, pues fue un proceso bastante largo, probar diferentes dosis también de los componentes, a pesar de que ya lo habíamos hecho in vitro en otras tesis, ya cuando lo hicimos directamente en semilla, lo adicionamos también al suelo y todas las combinaciones que se puedan imaginar de sustrato estéril, sustrato contaminado ya con Rhizoctonia, porque también tuvimos que verificar la dosis infectiva de Rhizoctonia en el sustrato específico, en este caso del frijol. Y bueno, tuvimos que hacer nuestra escala en cuanto a qué le denominábamos que tuviera daño, que estuviera sano, etcétera, y los periodos de germinación. Eso nos permitió, pues bueno, verificar cuál dentro de los ésteres que estábamos utilizando, cuál eran pues los más efectivos en cuanto al número de carbonos. Y bueno, pues a partir de ahí hicimos nuestro documento para solicitar una patente, que ahorita está en trámite todavía. La hicimos de manera personal, los investigadores y una servidora. Tuvimos que hacer un documento, después registrarlo en México y en la Ciudad de México y luego ya obtener esta parte del registro. Pues sí, en este sentido lo hicimos de manera personal por el tiempo que conlleva esto a través de la institución. Ahorita estamos en trámites de que se pase a la universidad, porque en este documento pues no aparece a la universidad, pero si no íbamos a tardar muchos más años de los que ya nos han llevado. Y bueno, a partir de que nos dimos cuenta que sí podíamos utilizar los aceites, utilizar los componentes de esos aceites, juntos, separados, nació la iniciativa de, bueno, y si se utiliza como un recubrimiento para los alimentos. En este caso, Isaura lo que hizo fue varios recubrimientos a base de maltodextrinas o de proteínas. En este caso, la proteína era soya, con los aceites esenciales de clavo y de canela, y los probamos también contra hongos. En el caso de ella, primero tuvo que verificar que los microencapsulados no estuvieran reventados, contuvieran el componente, y luego pues aplicarlos precisamente contra, en este caso Fusarium fue con el que normalmente es más resistente a la mayoría de los componentes que nosotros manejamos. Entonces, dentro de todo lo que se preparó, nos dimos cuenta que la mejor combinación y el mejor microencapsulado que había resultado fue el aceite esencial de clavo envuelto con maltodextrinas. Y bueno, a partir de ahí, pues ella hizo varias pruebas, tanto no nada más con clavos, sino también con canela y con orégano, y bueno, contra varios hongos. Y bueno, eso nos permitió publicar un libro porque lo dedicamos casi exclusivamente clavo, canela y orégano envueltos o en microencapsulados de biopolímeros, y pues también pues un artículo. En este caso, parte de lo que ellas habían hecho ya lo verificamos en microencapsulados, pero aquí en este caso en especial nos fuimos nada más con el de clavo y de orégano, y el Fusarium oxysporum, que les digo es un problema bastante grave.
nos dimos cuenta, fíjense nada más, porque usamos Fusanem oxysporum, unos aislados de tomate, otros aislados de chile jalapeño o de cebolla, que no nos funciona tan bien el microencapsulado. Realmente nos funcionaba mucho mejor los aceites esenciales solos. Entonces es cuando decimos, bueno, todavía nos falta verificar más todo esto. También los utilizamos con diferentes ésteres. Entonces decimos, bueno, depende mucho del hongo aislado, de qué tejido vegetal fue aislado, porque se comporta diferente con los componentes que nosotros utilizamos. Y entonces, bueno, decimos, sí funcionan bien los microencapsulados, y en este caso, el que mejor nos funciona, pues es el de clavo. Bueno, pues se probaron ahora sí que contra microorganismos ATCC, pero que afectan directamente a la carne. Entonces, en el caso de la tesis de Marian, es una tesis de maestría, lo probamos tanto in vitro, ya los microencapsulados preparados. Estos son los microencapsulados que ella hizo, las relaciones que tenían del microencapsulado. Ella lo que utilizó fue beta-ciclodextrinas, ya y se prepararon con un secador por aspersión, un espreado. Y primero se hicieron in vitro y después lo que hicimos fue directamente sobre la carne molida. ¿Qué fue lo que hicimos? Adicionar tanto los microorganismos, y fuimos haciendo pruebas, vida de anaquel, pruebas organolépticas, cambio de color, cambio de olor de la carne, y si el microorganismo se podía recuperar. Realmente contra el que funcionó mejor pues fue contra E. coli. Listeria pues sigue siendo más resistente a todo esto, pero lo que se pretende es que al hacer esto sean empaques inteligentes, de tal manera que el microencapsulado quizás no tenga que ir involucrado con la carne, sino que vaya como una cubierta por encima de la carne para disminuir la carga microbiana que trae desde inicio la carne molida antes de hacer la cocción. Y bueno, después de eso, bueno, algunos de los trabajos que hago con la doctora Erika Salas, porque la doctora Erika Salas es la que trabaja mucho con todo lo que son antocianos, compuestos fenólicos de más que nada del café verde, de la Jamaica. Ahorita estamos trabajando con la granada, con la Quedan punicafina. 15 minutos. Varios de los trabajos con la Jamaica, lo que se hizo fue la extracción de esos compuestos fenólicos, también para ver cómo funcionaban, pero en lo que vendrían siendo ya las chuletas, lo que le llamamos la chuleta, ¿verdad?, de carne. Y bueno, en este caso, primero se hicieron varias extracciones de los cálices de la Jamaica, y entonces a partir de ahí, bueno, se midieron qué era lo que se contenía en cada una de las fases, porque hay una fase acuosa, una fase orgánica, las diferentes fracciones y una fracción rica en antocianos o antocianinas. Todos estos se les hicieron pruebas de vida de anaquel. En este caso, lo que les estoy mostrando aquí es el color, el hue, el color de la carne. No tuvo tanta variación con respecto al control y con respecto a los días. También, antes de pasar a la siguiente diapositiva, debo comentar que se hicieron pruebas de vida de anaquel, de enfrío, la cocción de la carne y el agregarle las diferentes fracciones de la Jamaica. Hubo personas que dijeron el color no varió mucho, pero el sabor sí, sentían un sabor un poquito más acidulada la carne, pero no les era desagradable, que eso es algo bueno. Lo que se hizo fue que se puede aconsejar que puede ser un marinado para la carne con estos extractos, con estas fracciones de la Jamaica, y bueno, le va a dar un sabor agregado a la carne, un sabor bastante, no es desagradable para nada, pero además le va a dar que dure más tiempo la carne. Y bueno, nosotros lo probamos con microorganismos como E. coli, Salmonella entérica, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus en el caso de la carne. Y bueno, realmente los mejores que funcionaron, pues bueno, fueron las últimas fracciones, se requerían menores concentraciones,
para mejorar o alargar la vida de anaquel. En este caso hicimos pruebas de concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida, y también hicimos pruebas con psicrófilos, o sea, para metidos en el refrigeración, que tanto a los primeros días sí se mantenía baja el conteo, ya después del 15 días ya casi se semejaba al control. Había una pérdida ya de la actividad. En el caso de los mesofílicos vemos lo mismo, ya a partir del día 15 ya realmente se perdía esa efectividad. Entonces, pero realmente con todos los que los probamos en cuanto a las concentraciones, tanto de las fracciones como ya de los ácidos, en este caso ácido clorogénico, cafeico, gálico, protochúico y la quercetina ya por separado, vemos el ácido gálico, pues bueno, sigue siendo uno de los que nos ha funcionado mejor solo. Las otras concentraciones ya son demasiado elevadas como para decir que tenemos un efecto positivo. Laila, Sí. quedan 10 minutos. Ok, entonces ya voy a irme rápido para ver uno de los de biofertilizantes. Bueno, aquí en Chihuahua se utiliza mucho la gobernadora para evitar muchas enfermedades. En este caso lo probamos contra el pie de atleta. Hicimos varias extracciones, diferentes tipos de extracciones, desde sonicado, macerado, en frío, en caliente, etcétera. Y luego nos fuimos por HPLC, cromatografía de gases, para identificar cuáles serían los componentes más efectivos, porque realmente fue efectivo contra Trichofiton rubrum y Trichofiton metagrofites, que son los que más nos causan problemas del pie de atleta. Lo probamos in vitro y bueno, dentro de todos los componentes que aislamos, el norhidroguayarético es el componente que nos funcionó mejor dentro del pie de atleta. Dentro de todos estos, la verdad es que este trabajo fue muy extenso, ya nada más les presento lo más final. Me voy a ir rápidamente, estas me las voy a pasar. Trabajamos también con bacterias como lo que es la Erwinia milobora, que es la mancha de fuego. Aquí en Chihuahua causa muchísimos problemas en manzano. Y bueno, lo que tuvimos que verificar es también los componentes, cuáles eran los más efectivos. Y a partir de esta tesis de licenciatura, las chicas fue desde aislar la bacteria, identificarla y luego ya hacer pruebas. Nos fuimos a una tesis de maestría. En este caso no presentó los datos como tal porque de esta también estamos haciendo trámites de patente. Lo probamos lo que llamamos in vivo y protege, este es el control y protege realmente la flor porque entra por flor. Este es el control, que realmente las hojas quedan totalmente muertas y estos son algunos de los tratamientos que hicimos. Hicimos pruebas para verificar en qué momento la bacteria ya perdía su fase exponencial y ya realmente la bacteria moría, que son estos que tenemos aquí. Realmente este es control, ¿sí? Y bueno, me voy a ir nada más a biofertilizantes ahorita con lo que estamos trabajando mucho dentro de nuestro cepario, que empezamos con 122 cepas de actinobacterias. Nos quedamos primero con 88 y luego 20 y tantas. Ahorita con las que estamos trabajando más son con 7. Y de estas 7 hay una Streptomyces que aquí vemos en microscopía electrónica. Estas son micrografías de la tesis de estos chicos, de Mónica y de Isair. Verificamos que tuviera la morfología microscópica, que tuviera el micelio del tamaño que debía de ser y comprobamos si producían, en este caso, pues auxinas, ácido indolacético, si fijaban nitrógeno atmosférico. Cualquiera de los dos nos funcionó muy bien, o sea, de todas las 122 cepas, 7 sí producían ácido indolacético y entonces lo que hicimos fue pues verificar cuánto era la producción. También fueron por tiempos, verificamos tiempos y lo hicimos ya directamente sobre plantas de trigo. En las plantas de trigo, voy a abrir las siguientes, lo que hicimos fue verificar el número de raíces que tenían, estas son las cepas, el número de raíces que se producían, el peso seco de las raíces y entonces tenemos cepas que aquí voy a hacer algo muy contrastante. Algunas de las cepas que no producían tanto auxinas
eran las que se veían, funcionaron mejor ya en vivo en el invernadero, directamente en las plantas de trigo, más que las que in vitro nos producían bastantes auxinas. Entonces, hay varias gráficas que hicimos desde el tamaño, el tiempo de emergencia de las plantas de trigo, el tamaño, aquí en este caso, pues lo que nos interesó mucho fue la cantidad de raicillas y el peso seco de las raicillas. Entonces, por ejemplo, la 3613, que era la que le apostábamos mucho, esta y la 35113, realmente a la hora de que hicimos las pruebas del número de raicillas y el peso seco de las raicillas, no fueron, no fueron de las mejores, pero aún así el crecimiento de las plantas con respecto al control, ¿sí? Fue mucho mayor el tamaño. Estas son las pruebas, este es el control, mucho mayor y más rápida la emergencia. Entonces, pues bueno, hasta aquí le voy a dejar porque, perdón, siempre debo de hacer reconocimiento, pues esto no lo hace uno solo, son muchas personas al paso de muchos años, y todavía muchos trabajos quedan, todavía se están realizando y bueno, pues con esto termino mi plática. Muchísimas gracias, Laila. Es impresionante ver todo el camino recorrido por eh, por este mundo de los microorganismos. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por compartirnos lo que hacen en la universidad. Quisiera pasar ahora a la sesión de preguntas. Tenemos algunos. Correcto. O sea, ¿qué ponía de los trabajos? Pero tuve que obviar algunos que nos dieron pie para hacerlo lo siguiente. Sí, claro, claro, imagino, es toda una vida de investigación. Entonces, no sé Se me fue el sonido. ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, sí. Ah, ok. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta. Ya saben, pueden levantar la mano, hacer la pregunta a través del chat y yo se la transmito a nuestra ponente. Eh, Vamos a esperar un momentito en lo que levanta alguien la mano. No he visto manos levantadas. Si pueden hacerlo a través del chat, también está bien. Laila, y al respecto, yo veo que tienen muchas cepas. ¿Han trabajado en algún tipo de mejoramiento para la producción de alguno de estos compuestos en las cepas que tienen? Queremos empezar con el Streptomyces. Es que en el caso del Streptomyces, ya tenemos otras pruebas con pudrición tejana contra el hongo Confimatotrichopsis, que también causa mucho problema en nogal. Hemos hecho pruebas, funciona muy bien. La probamos junto con un producto comercial que se llama Actinovate, que trae Streptomyces lydicus. Funcionó mejor que el comercial. Entonces, pero como esos son proyectos que nos piden las empresas, por eso no los puse, pero le estamos apostando de todas las cepas que tenemos a ese Streptomyces y parece ser que sí, también es Lydicus, entonces ya en ese ya nada más es enfocarnos a trabajar. De hecho, algunas cosas pues no las puse porque pues queremos ver si es Streptomyces en especial, vamos a hacer productos comerciales, por eso. Sí, 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 claro. Los actinos tienen mucho para dar. Yo siempre he sido una enamorada de los actinos. No los he podido retomar, pero estoy segura que en Pues algún me momento, encantaría. Tenemos ahí un cepario, la verdad de los que tenemos ahorita, se iba a iniciar una tesis con la Autónoma de Nuevo León, pero por la producción de antivirales, porque algunos de ellos producen antivirales. Entonces, la tesis de doctorado era específicamente verificar qué antivirales producen algunos de ellos. Yo me enfoco mucho hacia el área agrícola y entonces este Streptomyces lo hemos probado con hongos en el área agrícola. Que sí, te digo, pues ahorita no los pude presentar porque estamos viendo que se va a patentar de todo eso, claro. pero sí, en este caso queremos trabajar hasta con antivirales de las actinobacterias. Tenemos una pregunta aquí a través del chat. Nos dice Jocelyn Corsas Cruz.
¿Existe diferencia entre los métodos de extracción de aceites o se utiliza el mismo para todos los compuestos? Por ejemplo, ¿el método para extraer aceites de orégano es diferente para extraer aceite de la pimienta? No, utilizamos los mismos métodos, la única diferencia es el solvente. O sea, manejamos diferentes métodos de extracción, desde Soxhlet y cohidrodestilación, y lo que jugamos es con las concentraciones de los solventes, porque puedes buscar bibliografía, cuáles son los componentes principales de esos aceites, pero entonces tienes que ver cuántos tienes polares, cuántos tienes no polares, entonces tienes que usar diferentes tipos de solventes y a diferentes concentraciones y luego tienes que ver rendimientos. O sea, normalmente eso nos lleva algunos meses hasta que encontramos cuál es el mejor método de extracción, con qué solvente y en qué concentración. Entonces, no es podemos decir que sí son los mismos métodos, lo que variamos son los solventes, sus concentraciones y los tiempos también, porque usamos diferentes tiempos. Muchas gracias. Oye, Laila, a mí me genera también curiosidad porque yo sé que la vida científica y académica muchas veces se complica por el asunto de la inversión que existe hacia este tipo de proyectos. En tu experiencia y como para que nos comentes, ¿cuál ha sido la mejor estrategia para tú conseguir financiamiento para tus proyectos? Híjole, pues lo mejor, primero, claro que empiezas haciéndolo nada más con tu cuerpo académico o con compañeros de la misma facultad. Empezamos a hacer mejor proyectos con la universidad, o sea, con otras universidades, por ejemplo, de Veracruz. Empezamos a hacer algunos proyectos con el ENSIACET, que está en Toulouse, en Francia. Todo lo de la microencapsulación y las determinaciones de resonancia magnética nuclear, las pruebas las alumnas se fueron 3 meses y unas 6 meses al ENSIACED, a Toulouse, Francia. Entonces, es una parte de esos proyectos de COSNORT. O sea, no lo puedes hacer tú solo aquí, aunque quieras, tengas muchas ganas de trabajar. Muchos de los proyectos son con otras universidades, ya sea de Veracruz, de México, o sea, de la Ciudad de México, en Francia, en Montpellier. En Montpellier también es donde se han hecho algunas de las pruebas. O sea, no lo hemos hecho todos nosotros. La verdad, se requiere que sea proyectos con otras instituciones. Si metemos nada más nosotros y ahorita como está, pues no todos los de frontera, ninguno, ninguno. Ahorita estamos sufriendo en cuanto a Creo que la tenerlo comunidad económico. Creo que la Sí, comunidad científica entera está en un momento histórico de un poco de sufrimiento. Aquí nos manda una pregunta, el doctor Fernando García nos dice, buenos días, ¿los microencapsulados son obtenidos por esterificación en aceite de soya? sí, así es. Efectivamente. Bueno, no fue aceite de soya, lo que se hizo, lo que nosotros teníamos eran preparados en polvo y se hizo, bueno, primero se hizo oleofilizado, luego se hizo el espreado en seco. Pero ahí en el caso no fue precisamente aceite de soya. Compramos la proteína de soya en polvo y luego fue lo que se hizo. Y eso fue lo hizo Isaura en el ENSIACED en Toulouse, allá en Francia, pero que fuera directamente del aceite de soya, no fue así. Pero sí, muchos de los, bueno, que aquí no les presenté que hemos trabajado con Jamaica, hemos hecho lipofilización, o sea, hacemos esterificación de ácido protocatechúico, ácido clorogénico, para poder hacer los recubrimientos. Eso es precisamente, sí. Y hay Muchas unos que lo hacen gracias. con levaduras. Hay quienes lo hacen la esterificación con enzimas de cándida, ¿sí? Nosotros hemos hecho esterificación química. Bueno, yo hice esterificación química, Claudia, otra tesista, lo hizo con cándida, con levadura, pero sí, efectivamente, se tiene que hacer porque si no, no funciona. ¿Sí? Nos dice aquí Jocelyn, gracias. ¿Me podría recordar el nombre de la persona y la universidad que trabaja con café verde?
Sí, es la doctora Erika Salas. La doctora Erika Salas está ahí está en la facultad. Ella, bueno, ahí no puse la tesis de Jonathan Alin y la de Rodrigo Prieto. Trabajamos con fenoles, con extracción de compuestos fenólicos de café verde y lo utilizamos contra hongos, en el caso, por ejemplo, de Aspergillus o Crassus, que viene implícito, es un endófito del café. Entonces, todo ese café verde que se desecha, pues darle un valor agregado, hicimos extracciones y luego lo pusimos contra Aspergillus o Crassus y Aspergillus niger, precisamente, que aislamos de café ya preparado. O sea, utilizar los mismos contra. Y sí, la doctora Erika Salas trabaja mucho esa área. Yo la verdad, yo soy la que hago las pruebas en el laboratorio. Muchas de las demás pruebas que hacen ellos, yo me involucro y pregunto qué es lo que hacen, pero yo hago las pruebas in vitro. Muchísimas gracias por la respuesta. Aquí te están dando gracias y felicidades por la ponencia. Te desean un excelente día. Pues ya son las 10 de la mañana, Laila. Podríamos pasarnos aquí, yo creo que un muy buen rato platicando al respecto de todos estos temas que son tan fascinantes. De hecho, hoy coincide que estamos celebrando a nivel nacional el Día Nacional del Maíz. Esa es una nota que vi en la mañana. Yo no sabía que era el Día Nacional del Maíz. Yo tampoco. Coincide con tu ponencia muy ad hoc a este tema. Entonces, pues muchas felicidades, muchas gracias por aceptar estar entre nosotros No, y bueno, seguimos en contrario. contacto, siempre es un gusto. Gracias. Y una disculpa por el dislate que me puse histérica porque se me empezó a acabar la batería. Qué pena. Nada, no te preocupes, son cuestiones que ocurren ya, ahora que tenemos la oficina en casa y que todo Sí, tiene que funcionar de alguna manera. Pues sí. muchísimas gracias, Laila. Muchas gracias. Te dejo Y abrazos. si necesitan, sobre todo con la doctora Erika Salas, les puedo pasar, bueno, es muy fácil, es salas@wash.mx. Así están nuestros correos, igual yo creo que en la mayoría de las instituciones, es salas@wash.mx y es la que trabaja con todo lo que son polifenoles. Sí. Sí, quien esté interesado me puede pedir también el correo de la doctora Laila y con Ujú, gusto las contacto. claro que sí. Muchas gracias, Laila. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Bye.